Muy buenas a todos, soy Pérez Simón, profesor titular de Derecho Constitucional en la UNIR y coordinador del subproyecto 6.A.1, Evaluación del impacto multirriesgo en derechos fundamentales, en el marco del convenio Red.es, ámbito 6, Derechos en los nuevos entornos digitales. Y hoy tengo el enorme placer de conversar con el doctor Alfredo Abadía Selma, que es profesor titular de Derecho Penal y experto en justicia juvenil, protección de menores y uso de tecnologías digitales en contextos judiciales y socioeducativos. Alfredo es un buen amigo que, además de tener una amplia trayectoria en el ámbito académico, por ejemplo en universidades como la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, además también ha participado de forma muy activa en el tratamiento y seguimiento de algunas cuestiones como la llamada violencia filioparental. Ha sido además presidente de Sevifid durante varios años y sigue participando, me consta, de su junta directiva. En esta ocasión abordaremos un tema especialmente sensible, que es el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia juvenil, en centros de menores, en procesos de intervención y de reinserción. Bien, Alfredo, la primera cuestión que me gustaría lanzarte es relativa a justicia juvenil e inteligencia artificial. Desde tu experiencia, ¿en qué punto estamos actualmente en el uso de estas herramientas cuando hablamos de menores en conflictos con la ley? Bien, pues en estos momentos yo creo que nos encontramos en un momento de transición, de impasse, de promesa, más que nada. Yo creo que a nivel internacional tenemos varios niveles, ¿no? Varios niveles de implementación de la inteligencia artificial en este ámbito que es tan sensible. Sabemos y hemos estudiado que, por ejemplo, en Estados Unidos hay herramientas de evaluación del riesgo, algorítmicas, adaptadas también después para menores, pero que han tenido resultados realmente muy polémicos y controvertidos. Por ejemplo, tenemos el sistema COMPAS, ¿eh? Ya ha sido bastante estudiado, como bien sabes, ampliamente documentado también por sus sesgos cuando se aplica sobre todo en población de justicia juvenil. Y esto ha afectado de forma muy desproporcionada a menores de minorías étnicas, digamos, pues muy sensibles y generando de alguna manera pues discriminación negativa. Por otra parte, en Europa, tengo que decir que por lo que he podido estudiar en estos últimos años, somos mucho más restrictivos. Y en España, concretamente, se mantiene un enfoque muy garantista, que entiendo que no puede ser de otra forma. Actualmente, el uso de la inteligencia artificial en justicia juvenil, tengo que decir que es prácticamente testimonial. Se limita actualmente, podemos decir, a tareas de gestión administrativa en algunos centros y también para la estadística, para la planificación de políticas públicas. Lo que sí que es verdad es que estamos viendo que hay un interés muy grande por la inteligencia artificial en la aplicación de la justicia juvenil. Y sobre todo en tres áreas fundamentales que he podido detectar. En primer lugar, tenemos lo que son los sistemas predictivos para la detección temprana de situaciones de riesgo, aunque tenemos que subrayar que no tienen valor de decisión, no hay valor decisorio. Por otra parte, las herramientas de apoyo para personalizar programas educativos. Aquí sería el punto fuerte. Sabemos que la Ley Penal del Menor, la Ley 5/2000 de 12 de enero, nos indica que cada menor tiene que tener un programa específico para su reinserción y rehabilitación. Bueno, pues aquí es importantísimo hacer ese traje a medida y la inteligencia artificial realmente pues es esperanzadora para crear ese programa educativo específico para ese menor, para que se reeduque, se reinserte, se rehabilite. Y en tercer lugar, tenemos la inteligencia artificial también centrada en el análisis de patrones para mejorar lo que sería la prevención de la reincidencia, que esto es muy polémico.
¿Por qué? Porque, claro, hablamos de predecir, hablamos del futuro, y aquí la ley penal del menor, la ley 5/2000 de 12 de enero, establece un marco que es muy claro. El interés superior del menor tiene que prevalecer siempre. Cualquier herramienta de carácter tecnológico tendrá que estar siempre subordinada a este principio que es rector, que es fundamental. Desde mi experiencia, trabajando en colaboración con centros de menores y equipos técnicos, yo veo que los profesionales de este sector mantienen una actitud realmente de optimismo, pero de mucha prudencia. Se ve y se aprecia el potencial de estas herramientas, pero se exigen que haya garantías realmente claras, robustas, antes de implementar cualquier herramienta de inteligencia artificial. La preocupación principal aquí no es que sea un sector tecnófobo, sino que es garantista. ¿Cómo asegurar que la tecnología respete los derechos fundamentales de los menores por encima de todo? Y también, evidentemente, ver quién va a tener la responsabilidad en el momento de tomar una decisión y si después aparece algún fallo. Magnífico, muchísimas gracias, Alfredo. Creo que has planteado con mucha claridad los posibles usos, ¿no?, de los sistemas y las herramientas de inteligencia artificial en justicia de menores. Cuando nos hablabas de algoritmos predictivos, siempre, ¿verdad? Aparece ese riesgo, ¿no?, de tratar que estamos tan preocupados los seres humanos de tratar de predecir lo que ocurrirá en el futuro, ¿eh? Una tarea realmente compleja, si es que es posible, si es que es posible predecir el futuro. Em, bueno, en este ámbito entiendo que también tienen que existir ciertas líneas rojas, ¿no? Cuestiones que tendríamos que evitar en todo caso. Creo que hablabas, ¿no?, del sistema Compass, y, y entiendo que tiene que haber algún tipo de límite al uso de la inteligencia artificial para determinados usos, ¿no? Efectivamente, tenemos una serie de oportunidades por una parte y también tenemos una serie de líneas rojas que no pueden traspasarse nunca. Oportunidades, en primer lugar, podemos ver algunas como las que ya había indicado anteriormente, pero en primer lugar entiendo que estamos ante una posible personalización educativa que esté siempre basada en la evidencia científica. La inteligencia artificial nos puede ayudar a analizar patrones de aprendizaje y evidentemente adaptar los programas formativos a las necesidades de cada menor, que es algo para mí fundamental en la reinserción, en la recuperación de este menor que está en conflicto con la ley. En mi experiencia durante años con menores en conflicto, en menores con conflicto con la ley, he visto como herramientas adaptativas simples ya están mejorando resultados de carácter educativo. Por otra parte, también tenemos otra oportunidad que sería la detección precoz de situaciones de alta vulnerabilidad. Sistemas que estén bien diseñados pueden llegar a identificar factores de riesgo antes de que se lleguen a concretar conductas delictivas, y esto es prevención. Aquí especialmente es relevante en casos de violencia filioparental, área en la que he trabajado y sigo trabajando de la mano de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental. Por otra parte, otra de las oportunidades más claras que vemos es el apoyo en la toma de decisiones profesionales. La herramienta artificial puede ser importantísima para apoyar estas decisiones que a veces son muy, muy complejas. No hablo aquí de sustituir nunca el criterio humano, sino de proporcionar información que esté bien estructurada, que ayude a los equipos técnicos a mejorar esas decisiones. Y aquí ya empezamos a hablar tenemos que hablar inevitablemente de las líneas rojas. En primer lugar, nunca debe automatizarse ninguna decisión que afecte a la libertad del menor. Pensemos, por ejemplo, ¿no?, en el decisivo artículo 22 del Reglamento General de Prevención Reglamento de Prevención perdón, de Protección de Datos. Es claro, ¿eh? Pero con menores tenemos que ser todavía aún más estrictos. La decisión sobre medidas cautelares, por ejemplo, el internamiento o la progresión en grado, tiene que ser siempre humana. Estamos hablando de una realidad muy, muy sensible. En segundo lugar, tenemos otra línea roja, la prohibición absoluta de un perfilado que sea predictivo, pero que tenga efectos jurídicos. La perfilación es un ámbito también amplísimo. No podemos etiquetar a un menor como futuro delincuente basándonos solamente en algoritmos.
¿Puede ser un apoyo? Sí, pero solamente el algoritmos no al lugar. Esto vulneraría el principio de presunción de inocencia y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores, de una manera clarísima. En tercer lugar, otra línea roja. Necesitamos una transparencia total y un derecho a la explicación de estas herramientas que sea total y absolutamente reforzado. El menor y su defensa tienen que poder entender y cuestionar siempre cualquier herramienta que se esté utilizando en un procedimiento. Esto toca directamente, afecta directamente al artículo 24 de la Constitución española, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, derecho fundamental. Y por otra parte, una cuarta línea roja es la prohibición para mí de uso de datos biométricos para vigilancia masiva. Los centros de menores no pueden convertirse de ninguna forma en lo que podrían llegar a ser laboratorios de experimentación tecnológica. Yo, como investigador y docente, entiendo que necesitamos un principio de precaución reforzado cuando trabajamos con menores. Pensemos que el coste de un error algorítmico en este contexto no solamente va a ser jurídico, sino que estamos jugando aquí con el futuro de una persona que está en desarrollo, infieri. Está realmente una personita creándose, formándose y evidentemente un fallo puede ser fatal. Por supuesto, el contexto concreto de uso, ¿verdad? De la inteligencia artificial con menores eleva por defecto los niveles de riesgo. Al final, cuando estamos hablando de personitas, como nos dice Alfredo, pues evidentemente tenemos que ser especialmente conscientes, ¿no? De cómo vamos a mitigar esos riesgos que nos hablaba Alfredo, nos hablaba de indefensión, anteriormente nos hablaba de discriminación, ¿no? En esas herramientas, ¿no? No tanto de prevención, sino que tratan de predecir el futuro, ¿no? Y que a veces hay sesgos, ¿no? En el diseño de esas herramientas algorítmicas. Nos hablaba de vigilancia masiva. Yo creo que son palabras que ejemplifican muy claro algunos usos con fines espurios, ¿no? De las tecnologías, en este caso de la inteligencia artificial. Me ha parecido muy interesante una cosa que señalaba Alfredo, que es la relacionada con utilizar la inteligencia artificial como apoyo para también personalizar programas. Entiendo que esta debe ser una de las cuestiones que ya está encima de la mesa en centros de justicia juvenil o centros de internamiento, porque hasta ahora, Alfredo, tú que eres amplio conocedor de la realidad de estos centros, de cómo se realiza el seguimiento o esa personalización de programas, ¿cuál es la alternativa sin tecnología? Es decir, ¿qué es lo que estaba ocurriendo a día de hoy sin tecnología en los centros? ¿Se podía realmente personalizar para cada menor un programa y hacer seguimiento de qué es lo que se estaba realizando? Y si ya se están utilizando estas tecnologías precisamente para suponer una alternativa, ¿no? A la realidad actual. La verdad es que este seguimiento, esta implementación de los programas que han de ser específicos según nos indica la Ley Penal del Menor y su reglamento, se está haciendo durante, ya llevamos, esta ley ya ha cumplido 25 años por parte de los equipos técnicos de menores, de los juzgados de menores y después de los equipos técnicos de menores de cada uno de los centros de reforma. Bueno, pues hoy en día ya aparece la inteligencia artificial como un apoyo que yo entiendo que va a ser decisivo. Actualmente, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues fundamentalmente se está utilizando en gestión de incidencias y análisis de patrones. Algunos centros están considerando también sistemas que analicen partes de incidencias para ver patrones relacionados, por ejemplo, con horarios de mayor conflictividad, puntas de conflicto, horas concretas, combinaciones de menores que pueden llegar a generar tensiones entre ellos, relaciones interpersonales, situaciones también ambientales que pueden llegar a precipitar conflictos. Y esto puede llegar a permitir pues, una planificación preventiva mucho más eficaz. En segundo lugar, vemos también que se aplica en un seguimiento educativo que tiene que ser cada vez más personalizado, más individualizado para conseguir el éxito. Herramientas que monitorizan el progreso académico, sobre todo, progreso académico, y hoy en día basado sobre todo en competencias de cada menor. También indicando dónde pueden haber adaptaciones curriculares.
yo he podido observar algunas experiencias piloto que pueden ser interesantes, pero que todavía están en fase muy, muy inicial. Después también tenemos otro punto fuerte, que sería la evaluación dinámica del riesgo. Sistemas que integran múltiples fuentes de información. La información aquí es fundamental. El Big Data aquí va a ser, yo creo, crucial, ¿no? Informes educativos que se entrecruzan con informes psicológicos, informes de patrones de conducta. Todo esto para proporcionar, pues, una evaluación continua del progreso del menor, y que estos sistemas de apoyo, evidentemente, tienen que ser una información más, pero nunca determinantes para, por ejemplo, pues, una progresión en lo que sería, en la aplicación de las medidas, ¿no? Que afecte, por ejemplo, a la libertad de los menores. Otro ámbito importantísimo, la planificación de itinerarios de reinserción, algoritmos que puedan ayudar a diseñar rutas concretas, personalizadas de reinserción, basadas en factores como el apoyo familiar, oportunidades laborales en la zona del menor, recursos comunitarios que estén disponibles. Y también, por supuesto, en último lugar, pues la optimización de recursos humanos, sistemas que ayuden a planificar turnos, asignación de profesionales según las necesidades específicas de módulos o unidades y tipos de menores, tipos incluso también de delitos. Los, aquí hay, yo diría, un campo amplísimo. Hay una problemática muy grande, ¿no?, en la gestión de los centros de reforma. Se trabaja mucho, se trabaja a turnos que a veces son agotadores, y aquí hay que realmente utilizar la inteligencia artificial, pues, para optimizar todo esto, para que se mejore en todos los aspectos. Vemos que en España la mayoría de estas aplicaciones están ahora mismo en una fase de estudio, incluso hasta de discusión teórica. Yo los centros en los que tengo más contacto están siendo realmente muy cautelosos, y además debo decir que con razón. El freno no es que sea tecnológico, sino que más bien es normativo y ético. Los directores de los centros y los equipos técnicos a mí me transmiten constantemente que están muy preocupados por no vulnerar derechos fundamentales de los menores. Y esta prudencia es necesaria y refleja una madurez en este sector, ¿no? Pero también miedos que yo veo y percibo, pues, con estos profesionales que me dicen, bueno, y esto, si me lo implementan en este centro que dirijo, que yo, pues, coordino, ¿esto qué implicaciones tiene? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién va a hacer el seguimiento? Bueno, pues hay cierta cautela y miedo también, ¿no? Así que, vamos a ver qué pasará en los próximos tiempos. Es un tema apasionante. Por supuesto, y además con tu reflexión en realidad invita y mucho al optimismo, porque has comentado usos que evidentemente si se pueden implementar ciertas tecnologías, evidentemente estamos hablando de grandes oportunidades para acelerar procesos, hacer seguimiento, detectar patrones, etcétera, que sin duda va a ayudar a esos centros y en la gestión. No tengo la más mínima duda. Ahora lo importante es ver cómo se va a realizar ese proceso, ¿verdad? ¿Quién va a desarrollar esas tecnologías? Y si son tecnologías que ya están en el mercado, ¿cierto? Saber cómo se van a escoger, cuáles van a ser los criterios y qué capacidad tenemos de controlar a lo que nos ofrecen esos proveedores, ¿no? Pero sin lugar a dudas, creo que las alternativas que señalabas hay que también leerlas como grandes oportunidades, ¿no? Claro, la IA, sin lugar a dudas, nos queda claro, puede ayudar a personalizar esos tratamientos, personalizar intervenciones socioeducativas, pero claro, aquí también hay un gran riesgo, ¿no? Que es el que creo que comentabas, ¿no? Pueden realizarse perfiles, ¿no?, de menores, puede etiquetarse a menores, no solo como delincuentes, sino como en determinados ámbitos concretos, ¿no? Pueden estigmatizar a esos menores de edad. ¿Y cómo podemos luchar frente a esta cuestión? Y yo diría que probablemente es la pregunta más compleja desde el punto de vista criminológico y ético que nos surge ante los grandes retos de la inteligencia artificial en la aplicación, de la justicia de menores. En mi experiencia de ya varias décadas trabajando con menores en conflicto con la ley, esto me ha enseñado que
Cada caso es único. Y aquí es donde la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy valiosa, pero también hay una serie de riesgos significativos. A ver, yo creo que por una parte el enfoque siempre tiene que ser dinámico y evolutivo. Los sistemas tendrán que actualizarse constantemente y esto es algo que yo he escrito muchas veces en varios artículos, ¿no? Constantemente según el progreso del menor. En casos de violencia filoparental, en los que en los últimos años he podido trabajar muy directamente, he visto y he podido comprobar como perfiles totalmente estáticos son muy inadecuados para realmente ver y calibrar exactamente la evolución de estos adolescentes, en su mayor parte adolescentes, ¿eh? En segundo lugar, vemos que usar la inteligencia artificial es muy positivo para identificar también fortalezas de estos menores y no solamente riesgos. Los algoritmos deben buscar factores de protección, habilidades, potencialidades también de estos menores en conflicto con la ley. Por ejemplo, identificar que un menor tenga una serie de habilidades mecánicas excepcionales, como he visto casos, ¿verdad?, que no estaban detectados, pues esto puede abrir vías de formación profesional específicas y que este menor se recupere pues, por un camino que jamás se hubiera esperado. Por otra parte, implementar lo que yo denomino pues una anonimización funcional. Los sistemas tienen que trabajar con perfiles desidentificados que se centren en necesidades educativas y terapéuticas, pero no en etiquetas criminológicas. Tenemos mucha costumbre de etiquetar para todo. Bueno, pues quizás no es tan necesario etiquetar, ¿no? Sino actuar también en este sentido. Y hay que tener una serie de principios muy claros, ¿no? Para intentar evitar lo que es el etiquetamiento y esta estigmatización que, por otra parte, la ley penal del menor deja muy claro que no tiene que existir, en sus principios. Por una parte, tiene que existir de una forma muy clara el derecho al olvido algorítmico y que en el ámbito de los menores tiene que ser reforzado. Los datos negativos tienen que tener una fecha, evidentemente, de caducidad. Un altercado o cualquier problema con la ley a los 14 años no puede seguir pesando en decisiones, subrayo decisiones, cuando el menor, por ejemplo, tiene ya 17 o 18 años, ¿eh? Tiene que haber, en segundo lugar, una supervisión, que siempre lo digo, multidisciplinar, que sea obligatoria. Cualquier recomendación algorítmica tiene que pasar por un equipo interdisciplinar, que esté formado por educadores, psicólogos, trabajadores sociales y juristas. Pensemos que la formación ahora mismo de los equipos técnicos de menores, la ley penal del menor, los equipos técnicos de menores de los juzgados, nos indica los profesionales que tienen que estar. Pero esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo, ¿por qué? Pues, por ejemplo, no aparecen los criminólogos, no aparece la figura del pedagogo, no aparece, no aparece pues lo que sería este factor de interdisciplinariedad, ¿no? De evolución. Los profesionales que trabajaban con los menores hace 25 años no son los mismos que necesitan los menores de hoy en día. Expertos también en nuevas tecnologías. Tienen que estar en estos equipos técnicos de menores de los juzgados y también en los equipos técnicos de menores de los centros. Por otra parte, tiene que existir una transparencia con el menor. El joven, el menor, tiene que entender qué información se está usando y por qué. En mi experiencia veo que cuando los menores comprenden realmente el proceso judicial que se está siguiendo, colaboran mejor y los tratamientos son mucho más efectivos. Y por supuesto, tiene que haber una evaluación de impacto continua. Tenemos que medir constantemente si estas herramientas están generando sesgos o efectos no deseados y si funcionan o no funcionan, antes, durante y después. En mi experiencia con menores en medio abierto, por ejemplo, he podido observar que los programas que se utilizan herramientas digitales de seguimiento personalizado, no siempre de inteligencia artificial, pueden realmente tener mejores resultados. Pero esto es importante solo cuando los menores participan de forma activa y están convencidos realmente de lo que se está haciendo con sus vidas, en definitiva, y qué objetivos se persiguen. La clave, yo entiendo que está en usar la tecnología para empoderar al menor, no para marcarle, no para estigmatizarle ni encasillarle. Yo entiendo que la inteligencia artificial tiene que ser como una especie de GPS, tiene que sugerir rutas y nunca constituir un muro que limite, que sea coercitivo, ¿no? Que marque.
sino que abra caminos. Muchísimas gracias, Alfredo. Creo que nos has planteado también muchas garantías y controles necesarios, ¿no? Ante la inteligencia artificial. Em, con este panorama que dibujas, si tuvieses que seleccionar los principales riesgos en el uso de la inteligencia artificial, no sé, falta de explicaciones, indefensión, discriminación, no sé, ¿qué nos podrías señalar? Como principales riesgos ya he hablado de algunos, ¿no? En primer lugar veo la problemática del derecho de defensa, la potencial vulneración del derecho de defensa. Si un algoritmo influye en una decisión, pero es opaco o bien es inexplicable, estamos ante una auténtica indefensión material. Ya el Tribunal Constitucional ha sido muy claro en su jurisprudencia. Toda prueba o elemento de juicio tiene que poder contradecirse y para esto tiene que poder entenderse. Por otra parte, también está el riesgo de la inversión de la carga de la prueba. He podido observar en experiencias comparadas como en algunos sistemas el menor tiene que llegar a demostrar que el algoritmo es el que se equivoca, lo cual, evidentemente, en un sistema garantista es inaceptable. Por otra parte, los sesgos algorítmicos multiplicados. Los menores de entornos desfavorecidos, pensemos que ya sufren una discriminación estructural. Un algoritmo entrenado con datos históricos puede llegar a perpetuar y amplificar estos sesgos. Por ejemplo, trabajos con menores extranjeros no acompañados han demostrado que estos sesgos pueden llegar a ser especialmente devastadores en poblaciones altamente vulnerables, como esta, que les digo, ¿no? Menores no acompañados. El sesgo de confirmación algorítmico, por ejemplo, es especialmente peligroso. El sistema busca confirmar estas predicciones iniciales, creando lo que se llama la profecía autocumplida, de la cual, por ejemplo, Carlos Vázquez ha escrito mucho. Por otra parte, existe una posibilidad de deshumanizar el proceso. Para mí, el contacto humano es terapéutico, ya de entrada. Yo en mi experiencia trabajando con menores con conductas disruptivas o en conflicto con la ley, la relación con el educador o el terapeuta es para mí un factor importantísimo, determinante en la reinserción y la rehabilitación. La tecnología jamás va a poder sustituir la empatía, la intuición profesional y el vínculo educativo. Yo creo que una mirada de tú a tú con el menor, esto puede dar muchísima más información que cualquier algoritmo. Otro de los retos es la vulneración de la privacidad y el desarrollo de los menores. Los menores tienen el derecho a equivocarse, como todos, y a aprender, por supuesto. Un sistema que registra y analiza cada comportamiento, pues puede llegar a impedir el desarrollo normal de esa identidad. Aquí, me acuerdo, por ejemplo, la observación general de la ONU, del Comité de los Derechos del Niño, ¿no? La número 25, que habla sobre los derechos de los niños en el entorno digital. Los menores necesitan espacios de experimentación, sí, pero que sean protegidos. También tenemos riesgos de seguridad y manipulación. Los sistemas de inteligencia artificial sabemos que son vulnerables a ataques y estas consecuencias de que alguien los manipule podrían llegar a ser gravísimas. Tiene que haber un marco de mitigación de estos riesgos. ¿Cómo? Pues con varios elementos. Por ejemplo, tiene que haber auditorías algorítmicas obligatorias. Tienen que existir comités éticos específicos de inteligencia artificial en justicia juvenil. Una formación continua de profesionales en competencias digitales que son críticas. Y la participación activa de los menores, cuando evidentemente sea apropiado en este diseño, en el diseño de estos sistemas de inteligencia artificial. Y por supuesto, una evaluación del impacto en los derechos del niño previos, durante y después de la implementación de estas herramientas, para mí fundamentales. Sobre todo que se le haga al menor partícipe y que comprenda realmente qué se está haciendo con su camino, con su progreso, en definitiva, con su vida. Magnífico. Mientras hablabas de los riesgos de indefensión, me ha venido a la cabeza el caso de Riscambi, ¿no? Sin probablemente tratarse de un algoritmo, pero sí de un programa informático, ¿cierto? Un programa informático que deriva de un cuestionario que en muchas ocasiones ha sido objeto de críticas por parte de abogados, por parte de presos, de internos, en relación con
su uso porque no podían defenderse frente al resultado, ¿no? De los niveles de riesgo que ofrecía ese programa, ¿no? Si el programa dice que eres de riesgo alto, muy bien, ¿cómo defiendes ahora que en el futuro no vas a cometer un delito, no vas a ser reincidente? Bueno, es una de las cuestiones que se señalaba y todo depende, ¿no?, del uso que se hace de los programas o del papel que se reserva para la tecnología, ¿no? Si el papel que se reserva para la tecnología es de mero apoyo, no hay esos sesgos de confirmación, ¿no? No hay sesgos, como señalabas muy bien, Alfredo, o incluso hay una idea que creo que conecta muy bien con lo que indicabas, ¿no? La reserva de humanidad, ¿no? Que el ser humano esté presente, ¿no? Y la importancia de esa presencia del ser humano, por ejemplo, en el tratamiento con menores, eh, que decías que ya de entrada tenía ese, ¿no?, la terapéutica, pues creo que es ya no solo el planteamiento de los riesgos, ¿no?, que formulábamos inicialmente, sino que nos ha quedado muy claro diferentes garantías y controles, ¿no? Más allá de la transparencia, esa participación humana, esa reserva de humanidad, ¿no?, que nos decía Alfredo, y las evaluaciones de impacto, ¿no? ¿Qué impacto tendrá, ¿no? Y cómo estas tienen que ser, pues en el diseño, pero también en la implementación, también en el despliegue, ¿no?, de esa herramienta o post-despliegue, con lo cual es algo que en el momento en el que empezamos a utilizar vamos a tener que estar haciendo siempre, ¿no? Es algo que empieza pero no va a terminar, vamos a tener que valorar esas herramientas. Alfredo, yo quería hacerte una última pregunta porque no quiero quitarte mucho más tiempo, a pesar de que la conversación es más que agradable e interesante, que es para un poco una reflexión final sobre el marco normativo, ¿no?, que tenemos en relación con estas herramientas. Sabemos que la Unión Europea, pues tenemos reglamentos, ¿no?, de servicios digitales, de reglamento de el Data Act, el de datos personales, ahora también un reglamento de inteligencia artificial, pero también un creciente enfoque en derechos del menor. Hay que proteger a los menores de edad. ¿Cómo crees que evolucionará el uso de la IA en justicia juvenil en los próximos años? ¿Y qué mensajes claves crees que deberían tener en cuenta legisladores y gestores públicos? Antes que nada, comentabas una cuestión del Riscambi, me viene a la mente pues el Riscambi, incluso el Biogen, y decir también que España pues es una potencia en investigación en estas cuestiones, ya lo sabes bien, ¿no? Tenemos especialistas como Antonio Andrés Puello, tenemos Santiago Redondo, incluso a Ed Hilterman, que bueno, ha trabajado pues en España durante años y ahora pues en los últimos tiempos ha vuelto a Holanda, toda una cuestión de predicción. Importantísimo, ¿eh? España es un país que ha aportado y sigue aportando muchísimo en este ámbito. Bueno, pues en definitiva, ¿cómo evolucionar la inteligencia artificial en justicia juvenil? Esto es lo que estamos esperando todos y vamos a ver qué nos depara el futuro. Bueno, pues tenemos en primer lugar el reglamento de inteligencia artificial que entró en vigor en 2024. Esto marca un antes y un después. Y yo veo que lo he seguido muy de cerca porque me interesa muchísimo en la cuestión de inteligencia juvenil y delincuencia juvenil y veo yo tres grandes dimensiones, ¿no? Por una parte, veo que el reglamento clasifica los sistemas de inteligencia artificial en justicia de alto riesgo. Bueno, pues cuando hablamos de menores, en mi opinión, creo que deberíamos considerar también requisitos aún todavía más perfilados, más estrictos. Hay un artículo, el 5, que prohíbe, tiene una serie de prácticas prohibidas que tienen que interpretarse de forma extensiva cuando afectan a menores. La prohibición de sistemas de puntuación social es especialmente relevante en justicia juvenil. Realmente yo entiendo que, en primer lugar, necesitamos quizás menor velocidad que la que está llevando, que la que se está llevando a cabo con el tema de la inteligencia artificial, pero mayor seguridad. Yo creo que no hay que tener prisa. Es preferible ir despacio y garantizar que cada paso que se está tomando proteja los derechos del menor. Tenemos aquí que acudir a la experiencia comparada, que muestra que los países que han acelerado han tenido que parar e incluso retroceder. También, en segundo lugar, y muy importante, la inversión en formación antes que en tecnología. Los profesionales necesitan competencias digitales. En mi experiencia dirigiendo programas de formación y participando, pues en estos he visto que incluso los juristas más especializados necesitan de una preparación constante
y profunda. Participación real de todos los actores, los menores, las familias, los profesionales de primera línea, la sociedad civil, tienen que participar en el diseño de estas políticas. No podemos permitirnos un enfoque puramente tecnocrático, de ninguna de las formas. En siguiente lugar, pues una evaluación continua y una transparencia radical. Cada implementación tiene que ir acompañada de una investigación independiente sobre su impacto. Siempre lo digo, investigaciones independientes. Necesitamos de evidencias empíricas científicas y no solamente promesas tecnológicas. En quinto lugar, pues podemos hablar de enfoques de derechos y no de eficiencia. La justicia juvenil no es que sea un problema de optimización de recursos, es un espacio de desarrollo humano y una garantía de derechos. Aquí la eficiencia es importante, pero siempre tiene que estar subordinada al superior interés del menor, que es un principio fundamental de toda la legislación penal de los menores en nuestro país. Como reflexión final, diría que la inteligencia artificial puede ser una herramienta y es una herramienta valiosa en justicia juvenil, pero solamente si mantenemos una vigilancia constante y un compromiso inquebrantable con los derechos del menor. Tenemos, por ejemplo, hay varias gente que ha escrito sobre el tema, ¿no? Pero estos días repasaba textos de Turkel que hablaba pues, en sus trabajos sobre tecnología y relaciones humanas. Aquí debemos preguntarnos no solo qué puede hacer la tecnología, sino qué debería hacer en contextos tan sensibles como en el que nos encontramos, de los menores en conflicto con la ley. Muchísimas gracias, Alfredo. Creo que los mensajes para el legislador, para gestores públicos, para operadores jurídicos han quedado muy claros con esta conversación que creo tan necesaria y especialmente sensible, ¿no? Y muchísimas gracias por tu tiempo. Nos queda claro que el uso de la inteligencia artificial en justicia juvenil exige un enfoque extremadamente cuidadoso, centrado en los derechos del menor y en su reinserción social. A aquellos que nos siguen, les recordamos que el vídeo completo y el podcast resumen estarán disponibles en la web del proyecto y en las redes del grupo Ámbito 6 y que esta entrevista ha formado parte del proyecto Derechos en los nuevos entornos digitales financiado por Red.es con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU en el marco del convenio coordinado por la Universidad Carlos III de Madrid y gestionado en este subproyecto en especial por Odisea. Muchas gracias, Alfredo. Muchas Hasta, gracias, Pere. hasta la próxima. Un abrazo.